Bienvenidos al canal de YouTube de Autorespuestas Henry. El objetivo de este video será determinar de manera correcta el sentido de giro de un distribuidor. Tenemos tres distribuidores por acá que son para el mismo motor, pero con aplicaciones diferentes y por ende sentidos de giro diferentes. Primeramente tenemos el distribuidor de Chevrolet CMB visto en el video número 13. Para determinar el sentido de giro de un distribuidor, necesitamos ver la membrana de avance por la parte de arriba, así como lo tengo por acá, y determinar a qué lado va la membrana. Por ejemplo, en este caso, este distribuidor, la membrana va hacia la derecha. Entonces el sentido de giro de este distribuidor es hacia la derecha. Quiere decir que va hacia las agujas de reloj o sentido horario. La otra forma de determinar es con las contrapesas. Si tenemos fuertemente el eje y movemos el eje de acá, vamos a ver que hace un cierto resorteo a la derecha. Estas son las contrapesas que actúan internamente en el distribuidor, que hacen este movimiento para hacer el adelanto de chispa, y siempre lo hacen hacia la derecha. Usualmente los distribuidores que giran a la derecha tienen piñón. Pueden haber excepciones, pero esta es como la regla general. Tenemos este distribuidor que es el Daewoo Fino, mismo motor F8C, mismos componentes internos que el distribuidor de Chevrolet CMB, solo que este, si lo ponemos así, va girando hacia la izquierda. O sea, la membrana está a la izquierda. Entonces el sentido de giro es contrario a las agujas de reloj. De esta manera. La otra forma de determinarlo es manteniendo la paleta que lleva acá y viendo, girando el distribuidor hacia la izquierda, y este, aunque hace poco el avance, lo hace siempre a la izquierda. Si lo gira al lado contrario, van a ver que no se mueve. La pregunta es, ¿por qué necesitamos saber esta información? Primeramente es porque a veces necesitamos hacer un adapte de inyectado a carburado. Entonces necesitamos saber el sentido de giro. Como por ejemplo, este distribuidor es de un Daewoo Matiz. Este es un distribuidor de tipo óptico, pero como no tiene membrana de avance, no tenemos la certeza de a qué lado gira este distribuidor. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para determinarlo es poniendo el distribuidor en el vehículo, poniendo el rotor, arrancarlo y ver hacia qué lado gira. Si gira hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. O sería mejor determinarlo a la manera de que si va hacia las agujas de reloj o va al contrario de las agujas de reloj. Es interesante cómo los fabricantes adecúan sus motores para los tipos de distribuidores que podrían tener. Por ejemplo, este eje de levas es de tipo paleta. Tiene una conexión directa con el distribuidor. El eje de levas gira hacia la izquierda.
el eje de levas del otro tipo, que es este. Es para este distribuidor, que usualmente viene ya sea de este lado, viene de esta forma o viene de esta otra forma. Cuando gira el eje de levas hacia la izquierda, por el efecto del piñón, gira hacia el lado contrario, haciendo que el distribuidor gire hacia la derecha, y por esa razón está adecuado el distribuidor para este tipo de eje de levas. Esto es para hacer adaptes, ya que si por ejemplo pusiéramos en este distribuidor o adaptáramos este distribuidor, el efecto sería que podría arrancar en mínima, pero al momento de acelerar no aceleraría de la manera correcta, porque en vez de adelantar la chispa, lo que haría es atrasar la chispa. Entonces hemos visto muchos distribuidores adaptados que los han hecho de manera incorrecta y hacen este problema, que en vez de adelantar, hacen un atraso en la chispa. Esto se puede ver con la lámpara de tiempo. Y también es la pericia del mecánico saber hacia dónde adelanta o hacia dónde atrasa la chispa. Por eso es importante saber hacia dónde gira el distribuidor. Gracias por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la casilla de notificaciones. Les saluda Muchacho de Lentes y nos vemos en un próximo video.